No paramos, seguimos en esto, seguimos conociendo a los seres humanos que hay detrás de los candidatos. Hoy, justamente estoy acompañado del señor Jorge Mario Rendón, Vélez. alias el profe Piolo. Sí, señor. Muchas gracias por la invitación. A usted, señor, por aceptarla. Yo sé que usted no ha visto los programas todavía porque no han salido. En el momento que los estamos grabando, no han salido. Pero es habitual que nosotros tengamos un producto siempre local, que este espacio también sea como una vitrina comercial para los emprendedores locales de nuestro municipio. Hoy tenemos la presencia de Roxo, es un vino artesanal joven, elaborado por empresarios caldeños justamente. Hágale, bienvenido. Pero entonces, profe, vamos a ver sus habilidades con destapar el vino. ¿Qué tal le va con esto? No sé por qué no soy muy vinero. Y mientras eso podemos ir hablando. Yo sé que es muy maluco hablar en tercera persona, pero si usted le preguntan quién es Jorge Mario, ¿usted qué responde a eso? Espere, mío, que es que... Aquí Hombres, como buenos hombres no somos capaces de hacer varias cosas a la vez. No. ¿Quién es Jorge Mario Rendón Vélez? Sí. Un ciudadano caldeño que nació, creció, vive y seguirá viviendo en Caldas con una virtud, persistencia. Esa es mi ¿Por gran qué virtud. persistencia? Porque créame que salir al ruedo... No odio. Hicimos No, el ridículo odio. acá, profe. No odio. No soy experto en vinos. Ese corcho quedó destrozado, a ver, yo miro. No, pues, él sí sube. Espera que él falta un poquitico. Ahí, por eso es que es persistente. Claro, no se puede vencer. Pero bueno, ¿por qué más es persistente usted? No, yo creo que lo dañamos completamente. Vale, que el hombre allá es ingeniero De vino. de vinos. Yo creo que no va a dar. El corcho ya está destruido. Y con corcho sabe Hasta bueno. aquí llegó nuestra entrevista. Profe, No, pues que él dice suavecito. No, la persistencia sí hay muchas cosas. Primero, el tema de haber participado en las contiendas electorales en una dos vez y ocasiones, otra vez. 2 veces, no es fácil. Y más en el campo político. Pero siempre, y en el tema del deporte, yo que jugué en las inferiores del Medellín, para llegar allá, créame, nada fácil, pero persistí. Pasé de jugar en Arco Zaragoza, luego con un equipo muy de la filial del Medellín, y finalmente llegué a las inferiores del Medellín, del cual soy hincha. Eso está Pero entonces bien. vamos al principio. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Dónde nace Piolo? Por acá ya llegó. Bueno, Vea, saludcita, lo se logró el logramos. objetivo. ¿Y cómo se sirve? Eso sí sé servir, para que no se riegue. Vea. ¿Listo? Excelente. A mí Eso sí siempre aprendí. se me riega. No se preocupe, aquí no se le riega. Profe, entonces, ¿cómo inició todo? Vamos a la génesis de su historia. Nací en Caldas. Siempre he vivido entre la vida y la muerte, algo curioso. Entre el hospital y el cementerio. Eso es estar entre la vida y la muerte. La vida y la muerte, ¿no? ¿Dónde lo entierran? Listo. En el cementerio. ¿Y dónde nace? En Pequeñito. el hospital. Pequeñito jugó por ahí. ¿Cómo era eso en ese entonces? Sí, siempre me crié alrededor del cementerio, siempre vi sobre entre la 49 y la 48. Mi primaria la hice, no, mejor, el preescolar Ok. en el kinder de Juventina, Sí. en Barrios Unidos. Una profesora que nos atendió a muchos chicos de Cala en su momento en su casa y casualmente la ¿Sí? escuela donde me formé, mi primaria, cercana ahí, era la Federico Ángel. Tengo esta fotico por acá. Maravillosa, claro. Escuela Federico Ángel, 1979. ¿Quién lo ve? Hermoso, hermoso no, lindo. Con cabello aún. Sí. Era más bien, Era un más bien plaga. churrusquito, no. Bueno, sí, mi mamá decía que en primerito mucha queja. Un personaje más bien que me movía mucho en clase, pero obviamente respetuoso. ¿De dónde viene entonces el apodo? Sobre El apodo en Piolo? bachillerato. Ok, vamos a esa parte Listo. entonces ahora. Bachillerato lo hago Finalizó en la escuela La Federico, primaria Federico claro. Ángel cuando era escuela de varones aún. total. Pero no, me tocó con niñas. Ah, ok, estaban En ya la en época la de nosotros ya transición. estamos, sí, claro. De ahí salgo al José María Bernal, que en esa época era primera agrupación y segunda agrupación, es decir, jornada de la mañana, jornada de la tarde. Que también hay que decirlo, éramos rivales en todo. Sí, eso me di Académicamente, cuenta también con otro precandidato que me estaba contando. ¿Usted cuál era? ¿De la agrupación? ¿De la 1? mañana. Sí, ya. Sí, Me tocó, generalmente- conocí a alguien de la segunda agrupación, ¿es que le dicen? Sí, claro. Generalmente la de la mañana era académicamente los mejores. Y en el tema del deporte también éramos los mejores. ¿Listo? Eso dicen los de la, los de la agrupación pero de la mañana. pero sí hay una tendencia. Obviamente en la tarde habían unos muchachos muy talentosos, desde el punto de vista pues, del deporte eran muy talentosos. Pero a la hora de la rivalidad entre las dos agrupaciones era de locos, créame, en todos los aspectos. Sucede lo siguiente, me pasó algo
que debo de contar hoy, que la gente siempre me ha preguntado por qué por qué me dediqué a enseñar, y eso tiene una razón. Sí. Cuando me tocó el tema de la alfabetización, hoy servicio social, un profesor que recuerdo con mucho amor y cariño, Gabriel Giraldo, me decía: Jorge Mario, ¿por qué no hace su alfabetización? Sí. Yo usted leo como habilidades para enseñar. Y yo, a enseñar. Y decidí, me fui a hacer la alfabetización en el nocturno. Fui profesor de matemáticas, religión, español y director de grupo. Yo nunca soñé, ni pequeñito ni grande, soñaba con ser maestro. En su momento me presenté a la Universidad de Antioquia para hacer ingeniería mecánica, pero estaban en paro. Sí. Entonces decidí estudiar en la Bolivariana. Como raro, pues. Como raro. Y yo, como venía una dinámica de estar estudiando, decidí, le dije a mi papá que si era posible estudiar en la Bolivariana, que era costosa. Entonces tuve la posibilidad de estudiar licenciatura en matemática y física en la Pontificia Bolivariana. Una pedagoga llega y dice: quien esté dedicado a la enseñanza tiene que tener el chip, la vocación de enseñar. Y créame, eso me cuestionó tanto que dije, de una manera rebelde, voy a ser maestro o profesor sin necesidad de estudiar licenciatura. Y sin tener vocación. Sí. Voy a hacer como un acto de rebeldía. Y tomé la decisión en el tercer semestre de cambiarme de carrera y estudié ingeniería química en la Bolivariana. ¿Por qué lo hice ahí? Graduado, ingeniero químico. Soy ingeniero químico. ¿Por qué decidí ahí? Porque me reconocían todo lo que eran las ciencias básicas, lo que es matemáticas, físicas y química. Entonces, al fútbol le debo ¿qué? Disciplina Sí, académica. Segundo, relacionamiento. Y a la universidad le debo disciplina y relacionamiento. Pero me imagino que tuvo que haber también terminado el ciclo. Y ya, ¿en qué momento entonces usted descubrió como esa vocación hacia el servicio de la comunidad? Termino en la Bolivariana, me gradúo, estaba enseñando, me resultó la posibilidad de irme a trabajar a Río Paila, ingeniero azucarero en el Valle. Y la universidad, el decano de la Facultad de Ingeniería Química, junto con el Ciencias Básicas, me propone: no se vaya, quédese enseñando acá. Pero ¿sabe qué? Decidí quedarme. Y tomé la mejor decisión porque descubrí en la enseñanza todo el tema del servicio. ¿Y cómo lo recuerdan ustedes los estudiantes? Si lo ven, como bueno, ese profesor era un cuchilla, nos ponía a perder. Muy duro, pero con una ventaja. Creería que era un buen maestro, porque todo lo que enseñaba trataba de preguntarlo. Lo que pasa es que entiendo que enseño materias que son muy rigurosas, porque cuando yo enseñaba en colegios, entendía que no todos iban a ser ingenieros, sí, pero tampoco podía estar regalando, porque es que en la vida es un tema actitudinal y de sacrificio. Y enseñé a nivel universitario, enseñé en la Bolivariana, enseñé en el Pascual Bravo, enseñé en el SENA. ¿En la Salle en algún momento? Y finalmente todo el proceso que tuve con la Salle fue alrededor de casi 18 años. Volvamos entonces un poco a la secundaria, porque ya escuchamos toda su formación académica, que sin duda tiene mucho recorrido, no solamente como en adquirir esos conocimientos, sino también de transmitirlos. Pero quiero que retomemos esa parte que no me contó todavía, por de dónde salió ese alias. En la universidad y en el colegio, pues el profe, ¿cierto? Que ese es el calificativo con el cual usted se despersonifica del todo. Sí, sí, ahí usted pierde la identidad. Total. Como Jorge Mario. Recuerdo que cuando eran los trabajos en equipo, en grupo, vamos a hacer trabajo en grupo, casi todas las chicas buscan al profe. Entonces el amigo Moro llega y dice: mira estas silvestres detrás de Piolín. Sí. Y ahí queda el apodo, o sea, el apodo de Piolo nace de Piolín. Pocos me decían Piolín. La mayoría, y especialmente esta que hace, no, queda más fácil decirle Piolo. Y ahí sale el tema de Piolo. También le cuento, mi madre, cuando llamaban a mi casa, siempre preguntaban por Piolo. Y mi madre era muy durita. Muy templada. Muy templadita. Él no se llama Piolo, él se llama Jorge Mario. Hasta que mi madre la vencieron y ya mi madre me dice Piolín, o Piolito, o Piolo. ¿Qué hacían sus padres? ¿Dónde trabajaba su padre? Mi mamá, ama de casa, María Sonia. Y mi padre, que en paz descanse, Francisco Javier, mecánico de la escuela de la Locería Colombiana. Un excelente mecánico, muy buenas notas, maravilloso. Y trabajaba en su época en Landers Mora. Listo, profe. Entonces ya dimos el paso, ya hablamos de la escuela primaria, ya hablamos de la secundaria, hablamos de la educación superior. ¿Qué sitios frecuentaba usted antes que ya no estén hoy, pero como que usted tenga esa nostalgia o anécdotas ahí? Espacio Bar, indudablemente, fue un sitio ¿En dónde quedaba icónico, aquí en el parque, donde hoy queda Ciprés. Y voy mucho a la Antillana, me dediqué con mi hermano mayor y el menor, el de la mitad, pero nosotros somos 3 hermanos, y los 3 dedicados al tema de la salsa. No hay ninguno de esos que única como que el descarriado de los 3 que... ¿Qué sucede? Que ponte unos más activos que otros,
pues el más público he sido yo. Sonata, Sonatica, la 44, la 47, sitios. Y así fue que fuimos como conociéndonos y construyendo una buena relación, aunque nunca fui de galladas. Simplemente que me encontraba con ellos a compartir. Pero no si me tenía. salían, Sí, se claro. tomaban sus polas. Pero por sí, ahí. era más bien sano. Poco he sido cervecero. La cerveza la tomo muy esporádicamente. O cuando no, pues de eso como tomar así, porque no tomo en abundancia. Pero sí, obviamente, cuando deseo tomar es porque es una decisión personal. Y Pero cuando esto trato desea de ser- tomar por decisión personal, ¿qué toma? Pues obviamente uno sí mezclaba el guarito, que páselo con cerveza, pero muy sanamente. Eso sí, nada de drogas, nada de drogas, nunca. Tuve la posibilidad, que tenía amigos que lo invitaron a eso, pero siempre contundente en eso, no. Le iba a preguntar por los talentos ocultos. Sí. ¿Qué otro talento tiene usted que la gente no conozca mucho? Me encanta escribir mucho. Fui un conquistador en mi adolescencia, Sí. con el tema de las credenciales, con el tema de las esquelas. Y a mí me encanta era contaron hace construirlos. poquito la esquela, lo que significaba. No Sí, sé sí. si usted me puede dar como su descripción de qué es una esquela. No, una esquela era un papelito muy hermoso con decorativos. Por ejemplo, yo recuerdo mucho Snoopy, mucho Timoteo, que me encantaban. Yo tuve la posibilidad de montar el negocio aquí en Caldas. Una tienda de ilusiones. Eso. Yo Y conocí Piolín, los más dueños. acorde no pudo haber estado Claro, él. claro, claro. Y en ese aspecto yo era un poco conquistador con eso. Me encantaba eso. Listo, profe. ¿Cuál es su mayor miedo actualmente? Mi mayor temor es no lograr el objetivo, mis objetivos que me he trazado. Y tiene la vara muy alta con sus objetivos. Siempre sí, porque una persona exigente. ¿Y cómo hace uno para enfrentar la frustración, sobre todo cuando uno se ha presentado una vez, otra vez, viene la tercera? Pero Es sí hay que un poner límites. adagio. En ese caso, debo decirlo, este escenario en el cual estoy es algo que yo denominé todo o nada. O sea, si en esta no es, ya de aquí en adelante No, ya, a no, la docencia. no insisto, o hacer ¿no? esquelas. No, creer, puede ser, pero me encanta. No, tengo proyectado otras cositas que se dan sorpresa en el camino, pero estoy bien. convencido que voy a lograr el objetivo. ¿Y cómo toleró esa frustración en esos momentos? Recuerdo- Porque su mayor temor, me dice, es que no es lograr los objetivos. Sí, claro, Entonces, pero, cuando uno se pero es un enfrenta a temor, eso- pero es temor, no miedo, digámoslo Ok, así, temor. listo. Y cuando hay temor es que uno como ser humano, la conciencia humana lo lleva a que uno, hombre, ¿será que no lo logre? Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Ves? Porque entonces uno piensa, entonces, ¿qué va a hacer de mí? ¿A qué me dedico? ¿Sí me hago entender? Pero aprendí algo de la frase maturana que cae como anillo al dedo, perder es ganar un poco. Y yo en este Sí. ejercicio de lo político he ganado más que perdido. Y siempre he trabajado la parte emocional muy fuertemente en mi ser, porque Sí. eso desacomoda. Porque es que si usted no está aquí fuertemente preparado mentalmente, créame que esto uno lo derrumba. Y más en lo político. Lo viví en la experiencia de recoger firmas. Es un desgaste físico y mental recoger firmas. Yo lo hice por un solo motivo, y es porque quiero que en el tarjetón aparezca Profe Piolo y un apellido que le puse, Creamos. Por eso lo hice. Yo no lo hice porque soy independiente, no. Eso nos lleva ya para que hablemos del bloque final. Justamente este espacio no pretende ser un espacio político, pero sí es indudable que tenemos que abordar ciertos temas como este que acabamos de pasar. Y también las preguntas van orientadas a saber temas como, por ejemplo, cuánto se podría gastar usted en la actual campaña. Pues en la actual no, en la campaña que viene. El tema de los recursos en la política, hay muchos mitos. En la Sí. política hay dos factores fundamentales, votos y dinero. Se necesita dinero. Usted toda la plata que le quiera meter a la política se la traga, porque necesita todo un tema logístico, especialmente el día de. Sí. El día de es el día de las elecciones. En Caldas para este cuatrienio, o sea, para estas elecciones, los topes máximos son de 750 millones de pesos. O sea, usted puede gastar hasta eso. En lo personal, en las dos campañas, en la primera, yo me gasté 150 millones de pesos. Y en la segunda, 280 millones de pesos. Quería que esta vez no pasaríamos más de 400 millones de pesos. Pero en la política se necesita invertir en recursos económicos. ¿Listo? Eventualmente, en el caso de que sea alcalde, ¿qué haría usted en su primer día de gobierno? Sencillo. La mayoría de los que salen electos se posesionan el 1 de enero. Yo no me posesionaría el 1 de enero. Me posesiono este año. El 1 de enero a las 8 de la mañana estaría con todo el gabinete planeando y planificando lo que queremos hacer en 4 años. Es más, ¿sabe qué haría? Se me ocurre. Con todo el gabinete
estar por todo Caldas dando feliz año. Pasemos a la parte final, ahora sí. Yo creo que le hace Última falta a usted un Última, vinito, última, vaya calentando. Para Ya la nos última. dejaron morir. A los amigos de Roxo, buen vino. A Dije, propósito, muchas no soy, gracias. no soy buen vinero. Van a aparecer unas fotos, entonces usted me va a decir como una descripción, si quiere una palabra o una descripción muy corta que no pase de 3 renglones. Listo, perfecto. Servicio, amabilidad, cordialidad, prudente, optimista. Trató de hacer un buen gobierno, trató de hacer un buen gobierno. Y en una palabra, más difícil todavía, Un buen tip, una palabra. hasta ahí. Listo, profe, muchas gracias por No. venir. Excelente, excelente el espacio. No sé cómo se sintió. ¿Qué tal? Maravillosamente bien, feliz, bendecido, maravillosamente esperaba un momento así porque créame que en Caldas faltan estos espacios y que miran el lado humano de uno porque es que aquí también hay sensibilidad. ¿Listo? Yo soy una persona muy sensible a muchas situaciones y me encantan estos espacios. Maravilloso. A usted, Beta, agradecerle, hermano, agradecerle mil y mil gracias a la gente de Rosso, ayudarles pues en el tema de como emprendedores del municipio. Maravilloso, desearle éxitos y suerte. Profe, muchas gracias. A usted, Dios les pague. Mil gracias.